Xavi, es Silva, y cuando no es Iniesta, es Marcosena. Entonces tienen muchas variantes y bueno, no están limitados a nomás cierta cantidad de jugadores. Azucena, en este Bicentenario 2010, el Chicharito Hernández está robando todos los reflectores por los goles que está haciendo con Chivas. ¿Cómo lo ves al Chicharito en el Mundial? ¿Crees que puede ser el goleador del Mundial? ¿Crees que puede ser una de las gratas revelaciones de esta Copa del Mundo? ¿Y por qué? Lo veo muy bien, es joven, todavía le falta un largo recorrido. Lo bueno que él tiene una familia futbolera, que el abuelo y el papá son futboleros, entonces eso le ayuda mucho a él tener los pies en la tierra, que es muy importante, ¿no? Porque se te puede subir a la cabeza y es cuando un jugador se pierde. Pero creo que si va al Mundial, claro que sí, puede ser una de las revelaciones porque es rápido, porque es versátil, se mueve en todo el campo. Pero eso sí, tiene que tener alguien como el Venado Medina en Chivas que le dé balón, porque él no va por los balones. Entonces, yo creo que sí, puede ser una gran revelación y ojalá lo sea, porque México realmente sí necesita un goleador como el Chicharito Hernández en Chivas. Llegó el momento de las preguntas, Azucena. Tenemos aquí, como hemos hecho con todos los participantes del Dream Job, 5 sobres, del 1 al 5 numerados. Cada uno consta de 3 preguntas que te vamos a hacer, que la producción preparó. Algunas fáciles y otras bastante complicadas. Bueno, ¿cuál número te gusta, el 1 al 5? Fíjate que vengo pensando esto desde anoche. Digo, ¿cuál voy a escoger? Pero dije, no, me voy con el 2. Así que el 2 es mi respuesta. El 2. Si lo pensaste desde anoche hasta hoy, ya no te voy a decir si estás segura, porque imagino que sí. Pasaste toda anoche pensando en el número que ibas a elegir. Perfecto, el sobre número 2. Estaba soñando con el número. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a ver qué tan complicadas o qué tan fáciles son las preguntas que te ha preparado la producción. A ver. Primera pregunta para Azucena García. Menciona el nombre de los 3 equipos en los que ha jugado Rafael Márquez. El nombre de los 3 equipos en los que ha jugado Rafa Márquez. Atlas, el AS de Mónaco y el Barça. Muy bien, exactamente. El Atlas de México, primer equipo, después fue transferido al Mónaco de Francia y ahora actualmente en el Barcelona de España. Muy bien, ¿eh? Ya primera efectiva. Segunda pregunta. ¿Qué equipos disputan el Clásico de Avellaneda? ¿Qué equipos disputan el Clásico de Avellaneda? San Lorenzo, Independiente o Racing. Ok, de los tres hay 2. De los 3 equipos que nombraste hay 2, uno no va. Entre San Lorenzo, Independiente y Racing hay 2 que son los acertados y uno que no es. ¿Cuál dejas afuera de los 3? ¿Le puedo hablar a un amigo? No. A lifeline, please. No, creo que sería San Lorenzo, Racing. Independiente y Racing. Racing es el Clásico de Avellaneda. Pero bueno, lo mencionaste igual. La mitad te la damos como buena. El productor Tomás Colombo se sintió un poquito triste porque no le atinaste a esta. Sí, se ofendió. Él es muy susceptible, así que tranquila, Azucena, él es muy susceptible. Pero bueno. Ay, no, que no llore. Casualmente Independiente viene de ganarle a Racing. ¿Qué equipos disputaron el primer partido en la historia de los mundiales? ¿Qué selecciones disputaron el primer partido en la historia de los mundiales? ¿La fase final? No, el primer partido. El primer partido en la historia de los mundiales. ¿Cuándo se jugó el primer mundial? En 1930 en Uruguay. Perfecto. El primer partido que dio por inaugurado dicho torneo. Híjole, yo diría que Uruguay... El último campeón no podía porque no jugaba, porque no existían mundiales previos. ¿Ay, a poco? Ay, sí, es cierto. Tienes razón. No, el último campeón no podía por esa razón. Pero bueno, está complicada esa, ¿no? Híjole. Ahí me falló completamente la memoria. Está Entonces bien. sí. Francia, uno de ellos. Disculpen. Francia, uno de ellos. ¿Recuerdas el otro? Francia, Brasil. No, Francia, México.
Francia-México fue el primer partido del Mundial 1930. Se jugó otro partido paralelo, pero fue asignado el partido número 1. Por eso hoy se llama el primer partido, o sea, es considerado el primer partido en la historia de los mundiales. Pero muy bien, respondiste 1,5 correctamente, 50%. Digamos 2 de 3 que dijo los bien, 3 equipos. Sí, lo mencionó igualmente a Racing Independiente, así que está bien, se la damos por buena la segunda. Exacto. Muy bien, Azucena, gracias, suerte. La gente que quiera votar por Azucena, lo decíamos recién, es simplemente la letra D, es la nueva participante, donde, bueno, buscará ganarse los votos para estar con los restantes 6 finalistas en lo que va a ser ya la gran final de este Dream Job edición 2010. Gracias y hasta la próxima, Azucena. Hernán, rápidamente, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo mandar un saludo? Por supuesto, sí. Bueno, le envío un saludo a toda la gente que me ha apoyado. Nico, Ernesto, son muchos, así que muchísimas gracias, muchachos, y se los agradezco corazón. Perfecto, muy bien, gracias a ti por participar. Y bueno, así entonces conocimos a una nueva participante del Dream Job. Cerramos entonces este segmento.